Porque en el día de hoy, gente, con este Halloween, con este mes de octubre del 2025, vamos a hablar de quizás la franquicia, el universo en este momento, después de haber hablado de DC, de Marvel. Hoy volvemos con otra tier list, vamos a hablar de El Conjuro y su multiverso de películas de terror que desde el 2013 hasta quizás este año han hecho que el cine se populice de una especie de subgénero en el mundo del terror, y que particularmente este tipo de películas haya sido una increíble, digamos, éxito alrededor de todo el mundo por cómo son marketizadas. Así que de todo eso, ya sé que marketizadas no es una palabra, pero es para hablar acerca de cómo el marketing funcionó para todas estas películas. Así que si pueden decirlo de alguna forma, es cómo fueron vendidas para todo el mundo, cómo fueron publicitadas de una manera en que absolutamente todo el mundo quizás la conocen, y en especial los que somos amantes del terror, porque yo en este canal he revisado a partir de El Conjuro 3 en adelante casi todas las películas que salieron, y he visto las 10 películas que forman oficialmente parte de este universo. Así que teniendo eso en cuenta, bienvenidos, gente, a mi canal. Soy Ignacio Padilla, muchas gracias por compartir, por apoyar y todo, y empezamos con la tier list. En este momento frente a mí tenemos todas y cada una de las películas que componen el multiverso del Conjuro. Tengamos en cuenta de que El Conjuro salió de una propuesta de un director subyacente del género de terror. Digo subyacente porque intentó varias y múltiples opciones acerca del mundo del terror. Estamos hablando de James Wan, el director de El Juego del Miedo, la primera Saw, y después de El Silencio Mortal, El Títere. Ya saben, conocen esa película, que es increíble. Dead Silent creo que se llama en inglés. Es una increíble película del títere que a mí siempre me causó temor desde niño, porque cuando la vi por primera vez fue cuando era un niño y me causó un terror en mis venas. Hoy todavía siento esa frialdad la primera vez que vi esa película. Y también, al mismo tiempo que empezaron a salir las películas del Conjuro, él lanzó la franquicia de La Noche del Demonio, o Insidious, que es más conocida así alrededor del mundo. Pero lo más importante que ha contribuido él para la industria del terror son las películas del Conjuro. Estas películas que están viendo acá, que son 10 desde la salida de El Conjuro 1 en 2013 hasta la salida de recientemente, hace un mes, El Conjuro 4 en 2025. Así que teniendo todo eso en cuenta y todo este contexto, y vamos a ver de a poco cómo se fueron produciendo estas películas hasta hablar de ellas, obviamente, y en lo importante que fueron para influir a este universo, y en particular cuáles me parecen. Ya saben, S son las obras maestras, A son las excelentes, son muy buenas películas, la B son muy buenas películas, las B son buenas películas, las C son películas decentes, la D son películas malas, la E son películas muy malas, y la F son las peores películas de la historia. Acá no es que necesariamente no vi ninguna, así que teniendo eso en cuenta voy a borrar esta fila de acá. Y ahora sí, vamos a empezar porque ya las vi a absolutamente todas. El Conjuro 1 del 2013 es una película S, literal. Yo creo que es la única que va a encabezar la lista, y no hay de otra forma, que es la mejor película de terror quizás de todos los tiempos, o de la época moderna del terror. Ya decir de todos los tiempos es un montón, teniendo en cuenta lo que este género trajo a la mesa. Estamos hablando de una película que no solo reivindicó al género fantasmal, paranormal, como lo quieran llamar, a incluso este docudrama se podría llamar, porque es una película que principalmente se acarrió a sí misma como basada en hechos reales. Una película que fue documentada y preproducida a partir de la idea de James Wan de transmitir lo que fueron las investigaciones del matrimonio de Ed y Lorraine Warren, para dramatizarlo y hacerlo una película. Estamos hablando de una pareja de demonólogos que existió especialmente en la década de los 70s, los 80s y los 90s, como una pareja que se dedicaba a investigar, documentar y probar la existencia de eventos paranormales alrededor de todo Estados Unidos y también del Reino Unido, que ya vamos a hablar de eso al respecto. Y creo que literalmente probar que los fantasmas, los demonios en específico, existen y están en esta tierra para atormentar a las familias. El principal motor y propósito de los Warren siempre fue de unir a las familias,
una pareja que, a pesar de tener educación laica, a pesar de ser ellos mismos alejados de la religión y de la iglesia en general, en particular, ellos aceptaron este modo de vida como el suyo, como el mismo, y a partir de ahí se creó esta película de uno de los casos quizás para ellos más perturbadores que tuvieron alrededor de su carrera, que, si mal no estoy, discúlpeme que con las fechas de entre películas y eventos, sucedió en 1976 o 77, si mal no estoy, que es en esta granja de Long Island, en Estados Unidos, acerca de la familia... me olvidé el nombre de la familia, pero una familia numerosa. Ya si la vieron a la película, que ya es un clásico del cine, estábamos con la madre, el padre y las 4 hijas. Así que, teniendo todo eso en cuenta, más el perro, pobre perro, teniendo todo eso en cuenta, esta para mí es la mejor película del multiverso, sin duda, o el universo del Conjuro. Y a pesar de todo lo que hoy significa decir eso, sí es una de las películas más importantes en la historia del terror. ¿Por qué? Porque involucra no solo el tratamiento serio, crudo, tenebroso que le impuso James Wan, que fue siempre una gran mente creativa para el terror moderno, en particular en sus primeros 10 años de carrera como cineasta, y acá es cuando se culminan esos 10 años en los que terminó de innovar en una idea tan buena como es la exploración urbana. Al fin y al cabo es una exploración urbana, en este caso una exploración casi que rural sobre eventos paranormales, y lo hizo de manera retro, es decir, en los años 70. Se nota mucho la puesta de escena, lo bien conseguida que está. Vemos a la familia, los sets, el vestuario y el maquillaje, todo aspecto a los 70s, y también la forma de grabar esta película. Si bien hay planos que son, y en especialmente los más épicos y los más icónicos, son los más reconocibles obviamente del cine moderno, como el plano de las palmadas, los planos de Bathsheba, de la mujer colgada y demás. Ese tipo de planos son un poco más difíciles de apreciar en los 70s y son muy modernos. Hay muchas cosas que se consiguen en esta película que son increíbles, en especial la historia y el principal motivo por el cual esta película espantó tanto: el hecho de tener que empatizar con la familia, que son indefensos al ver que un grupo de no solo un montón de apariciones, sino de que un demonio potente como es la bruja Bathsheba, que sí existió, y si se ponen a documentar, que no es lo que vamos a hacer en este video particularmente, es un caso un poco paranormal y bastante inquietante de ver, en especial si sos de creer este tipo de situaciones. Yo no voy a dar mi opinión al respecto sobre ese tema, sino mi opinión de la película, que, como digo, se queda en un perfecto 95% para mí. Mi película favorita de terror durante mucho tiempo, y creo yo una de las películas más importantes de terror de todos los tiempos, que es El Conjuro 1, porque esta realmente sí influenció a partir de su salida al resto de películas. Recordemos que fue un éxito crítico y comercial. Así que a partir de eso se traza este universo. Una de las caras más vistas alrededor de todo el universo es esta pinche y puta muñeca que vemos acá, que al final, cuando vos te enterás cuál fue la Annabelle de verdad, que si la ven por ahí, es un muñeco de trapo. Mira lo que crearon acá, no es una muñeca para nada parecida. Así que realmente impulsaron a la estética a tratar de convertir una película que sea de esa forma más tenebrosa, más, no sé, un poco más, digamos, sombría para todo lo que intenta contar este universo. Así que, teniendo eso en cuenta, a pesar de todo eso, esta película, por lo menos para mí, se queda muy abajo. Se queda apenas en un 60%. Annabelle 1, que salió después del gran éxito que fue El Conjuro 1, en especial las escenas con Annabelle, que fueron una tormenta de pesadillas para mucha gente en aquella época. Para la salida ya de Annabelle 1, que si mal no estoy es en el 2014, un año después del Conjuro 1, la historia y todo lo que envuelve esta película se vuelve muy engorroso. Es una película muy lenta, una película que no tiene un desarrollo coherente y tampoco tiene ese gran desarrollo como para realmente meterte en la película y relacionar de la misma forma que hicimos con El Conjuro 1 lo que es la familia. Porque en este caso estamos hablando de un simple matrimonio de una mujer que también se llama Annabelle y de su marido, y de cómo estos intentan lidiar con el nacimiento de su primer hijo, y después de
un intento de asesinato que tuvieron en su casa, y esta ya es una historia un poco más ficcionalizada acerca de el origen de Annabelle. Y esto ni siquiera es el origen, que ya lo vamos a ver. Este es un intento de origen y la verdad que no salió tan bien como se esperaba. Estoy siendo muy generoso porque sí creo que hay cosas en esta película que son destacables. En principal la trama de el cura, que a mí me gustó bastante y de hecho es la parte más tenebrosa de la película. Y quizás el último acto, los últimos 15 minutos de esta película son bastante impactantes y van a los pedos a comparación de todo lo que fue la película hasta ese punto. Hasta ese punto la película estaba siendo bastante aburrida y un poco más de susto aquí, susto acá, salvo un susto en específico que es la gran puta madre que te parió. Ese susto a todos nos sacó el corazón y nos hizo requerir un trasplante, amigo. Ese susto a la concha de su madre. Pero bueno, teniendo todo eso en cuenta, yo soy bastante generoso ahora con esta película. Hoy me siento bien además. Y quiero ser generoso con las películas del Conjuro porque la mayoría no son tan buenas. Así que yo voy a dejar esta al 60%, que es lo que roza la letra C y el tier C. Así que yo voy a pasar con la siguiente. La siguiente película de este universo es en del 2016 y estamos hablando del Conjuro 2, que se queda en A con un 82%. Una increíble película. Esta sí ya pierde bastante la calidad conforme avanzamos a la película de la 1 a la 2. De un 95 a un 82 quizás es mucha la diferencia, pero en cuanto a calidad realmente no se le podía exigir muchísimo más a esta película. Este es el caso que más me interesa, incluso de parte de si veo la 1 y la 2. Este caso me interesa muchísimo más. El problema es el tratamiento de la historia. Nuevamente, yo creo que está un poco tomada de los pelos y no hace un gran trabajo en explicar cómo es que los Warren llegaron a involucrarse en esto. Hay muchas escenas quizás que son un poco ridículas, bastante más exageradas que en la primera, y eso hace, para mí por lo menos en este tipo de género, perder un poco la esencia. Hay películas que no exageran sus escenas, sino que las hacen justo en la línea clave en la que es asombroso ver lo que estás viendo al momento en el que decís la puta madre, qué miedo, y después de inferir un poco en ese límite y decir, nah, esto es ridículo, ¿no? O sea, no me lo voy a creer, que hace una niña flotando, ¿me entendés? Que hace todas estas frases así como invocadoras y gritándolas y tan cursis y como de cine de clase B, ¿me entendés? Ese tipo de cosas son las cosas que no me gusta de la franquicia del Conjuro, que también están en la primera película, pero a menos escala. Ya en la segunda se nota muchísimo más y es lo que me hace perder un poco la gracia. Sin embargo, la introducción de la monja, la introducción de esta casa, de esta familia, de este tipo de caso en el Reino Unido, en Inglaterra, el caso de, no me acuerdo el nombre específico del pueblo, pero es un caso un poco turbio, la verdad, bastante turbio, y en especial si empezás a investigar lo que fue para ese momento uno de los casos más documentados de toda la historia. Este caso es creo del 80, si mal no estoy, y la cantidad de documentos que hay para ver hoy en día, en especial por lo viral que es el caso ya obviamente, a partir de la salida de esta película, es increíble. Y sí te puedes llevar varias horas investigando, y es lo que yo no hago, porque si no, no saco más estos videos, porque hay muchísimo que ver. Sin embargo, no puedo destacar muchísimo más de esta película para subirla de categoría. Para mí se queda en un perfecto 82%. Me gustan como siempre, y voy a destacar siempre las actuaciones, tanto de Eddie Lorraine Warren y sus respectivos actores, que no me acuerdo en este momento sus nombres. Van a verlos en pantalla seguramente. Y a pesar de todo esto, a mí me sigue gustando esta dirección, porque es James Wan la que lo hace, junto a la asesoría de Lorraine Warren, que a partir de acá lamentablemente la mujer falleció, y también toda esa esencia que se vino y se trajo desde la primera película sigue en pie. Otra cosa que siguió en pie para mí es esta otra muy buena película. Estamos hablando de Annabelle 2, que es el subtítulo, no me acuerdo cómo es, pero creo que es Origen del Mal o el Mal desde casa, no sé cómo se llama. Annabelle 2, para mí, de toda la vida. Una película que vi
a los 16 años en el cine junto a mi madre, y eso no me da vergüenza en decirlo porque a mí a partir de que salió El Conjuro 1 me empezó a gustar el terror. Literalmente desde que tengo 14 años recién me empezó a gustar el terror, de que no me daba miedo ver las películas, de que no me daba miedo ir a la cama y tener miedo de que alguien me toque los pies, ¿viste? Ese tipo de miedo. Y bueno, este fue el tipo de películas que realmente me animé a ir a ver al cine, de las primeras, y su putísima madre que me dio miedo, boludo, porque yo me acuerdo ver esta película en el cine y tiene tantos sustos buenos que si vos estabas en el cine viendo esta película te espantabas. No había chance de que por lo menos uno no sea efectivo, en especial cuando hace implementación de un buen sonido. Hay un buen diseño sonoro en esta película, principalmente como tratar de ponerte en el lugar de estas dos niñas. Acá las protagonistas son dos niñas y este principal foco, este principal diseño sonoro es lo que impulsa a nosotros a meternos en los pies de estas niñas, porque son personas más chiquitas, son personas más susceptibles y principalmente son más pequeñas, literalmente en estatura. Entonces yo me puedo imaginar que ellas escuchan todo o mucho más fuerte, o con el tipo de grabación que están teniendo, la puesta en cuadro que están teniendo, sí se ve todo como más imponente y te pones en su lugar. Entonces en ese caso la película funciona muy pero muy bien. Y principalmente acá los sustos, si desde acá hay un avance terrible, esta película se queda en un 78%. Hay 18 puntos de diferencia en lo que es una increíble película de terror que da mucho miedo, pero sí es verdad que creo que sobreexagera el puesto de escena. Es decir, estamos en una casa en medio de la nada. ¿Por qué llegamos ahí? Realmente por conveniencia de la historia, no del guión, sino de la historia, porque había que trazar el origen de Annabelle de alguna forma. Y el matrimonio que llega para demostrar y explicar ese origen realmente da igual, o sea, da igual un poco el origen de Annabelle, sino el hecho de que ya estamos ahí y queremos empatizar con las niñas y demás. Y el final es muy crudo, o sea, dentro de todo tienen ahora un poco de violencia hacia un niño, digamos. Tiene un poco de esas escenas fuertes, pero no es como que se pasa de rosca ni nada por el estilo, sino de que está muy bien diseñada en términos de horror. Y en ese caso la película sí es muy efectiva. Así que no es como que tiene muchas cosas malas, sino que no tiene muchas cosas que sean más efectivas, a pesar del shock value y el shock factor, que es lo principal para el funcionamiento de una película de terror. Y eso es lo que impulsa a que esta película funcione. Y a partir de acá creo que todo se fue a la literal mierda, porque la que sigue es La Monja. La Monja del 2018, que por lo menos para mí, yo sí creo que es una terrible, terrible película, que la voy a dejar en la D. Es una película de alrededor de 42%. Ya nos estamos quedando bastante bajos de este tipo de producciones. Creo que el 42 va por acá, y los 42 y los 30 van por acá, y de 30 para abajo en F. Pero realmente es una muy mala película. 42% es terrible película. Pero bueno, ¿qué es lo malo de La Monja? Primero que nada, estamos sacando un demonio, un villano, un antagonista de una de las mejores películas de la lista, que es El Conjuro 2. No está mal. Pero ahora, ¿qué hacemos con eso? Porque estas películas son basadas en hechos reales, son cosas que podrían tener un sustento, podrían tener una explicación, y la explicación que les damos es puramente ficcional. Está un poco sacado de la bolsa de Hermione, ¿viste? Un poco sacado de las cosas que nos podemos inventar a partir de lo poco que tenemos para desarrollar. Porque creo que esta película no tiene sentido absoluto la trama que intenta plantear. O sea, de una historia en Rumania, en un convento de monjas. O sea, obviamente es la película de una monja demoníaca. Era un diseño de personaje increíble para su momento. Daba un montón de miedo, y creo que hasta tengo amigos que no pueden ver una monja sin cagarse de miedo y pensar en este demonio. Pero aún así, yo creo que la historia es muy vaga, no tiene un planteamiento serio, y además de eso la película es muy aburrida, ¿no? Tiene una protagonista, que por cierto es la hermana de la protagonista, que es Lorraine Warren, es su hermana en la vida real, la actriz tiene el mismo nombre y demás. Y no consigo,
simpatizar, no consigo empatizar, no consigo absolutamente nada con esta película. Realmente me dan igual los personajes y lo que es el diseño de Valak, o sea, del demonio de la monja que se viste como una monja. Es imponente, es increíble, el diseño sonoro está bien, en especial la música y el tema de la monja está bien. Pero el resto como que no funciona tal cual, como digo, se queda muy vaga la película en intentar poco y no se plantea mucho más de las cosas que deberían haberse implementado para introducir una historia de la monja, porque acá hay mucho potencial en diseño de personaje y la monja solamente te vendió la película, ya no importaba la protagonista ni nada, entonces es como que literalmente dejaron de lado ese planteamiento y siguieron adelante con otras cosas. Entonces se deja un poco esas cosas que realmente son importantes para una película de lado y se impulsó más al crear un proyecto. Seguimos adelante con una película que se ve realmente fuera de lugar y estamos hablando de La Llorona. La maldición de La Llorona, que iba a ser como un intento, creo yo, un intento de quizás, no sé si expandir el universo, pero sí de tratar cosas nuevas. El universo, en teoría, como ya James Wan se salió del plano y dejó a muchos productores a cargo de la saga, como Fede Álvarez, creo que era Fede Álvarez, discúlpenme, como otros directores más que eran latinos también, en especial el que dirige esta película, no me acuerdo su nombre, disculpen. Pero La Maldición de la Llorona del 2019 es una película de un cuento o un folclore mexicano y latino principalmente, y está muy americanizado. Esa es la principal crítica. Está muy americanizado, está muy anglosajón, está la historia contada desde el punto de vista del estadounidense y no se cuenta para nada cómo es la leyenda de la Llorona y la maldición principalmente, y todo lo que a nosotros nos contaron desde niño de que había una mujer que perdió a sus niños ahogados en el río porque ella los ahogó por celos, y que después a la noche viene y grita por las calles cuando llora y dice mis hijos, mis hijos. Bueno, la película no te explica eso, y por más de que la primera escena sea como atemorizante y demás, o choqueante, que es lo que al fin y al cabo estas películas quieren conseguir, a partir de ahí creo que es lo único realmente destacable de esta película. Los primeros 30-20 minutos que se plantea el universo y es interesante, es quizás intrigante, y además querés ver lo que es el demonio y el monstruo como es la Llorona. Y después, a partir de eso, la película cae en picada, es aburrida, es inconsecuente, y quizás el peor pecado de toda la franquicia, que es sobredemostrar al monstruo, sobredemostrar al espíritu y hacerlo aparecer tantas veces que ya para la final ya te da como paja de ver la película, y te sentás así y la mirás y no es para nada imponente, y te empezás a aburrir y te empezás a decir, cierto que se veía así. Y como que no te lo preguntás nuevamente, ¿por qué estoy viendo la película si realmente parece que ya vi lo mismo durante las últimas 2 horas? Y es eso lo que principalmente se siente al ver este tipo de películas. No hay, más allá de primeros sustos iniciales y el primer acto de la película, algo que te lleve más allá a empatizar con la historia, a entenderla, a saber en qué está principalmente enfocada, que es el tema de la familia, en especial una familia que está rota y una familia que es paralelamente relacionada a la maldición de la Llorona. Ni siquiera el cura de esta película, que es el Tuco de Breaking Bad, ni siquiera él funciona, porque está todo muy tomado de las pinzas, y además la única relación que tiene con todo este universo es un cura que es estadounidense que apareció durante 3 o 4 minutos en Annabelle 1. Y a pesar de que esa fue mi parte favorita de Annabelle 1, acá en esta película no importa absolutamente nada. Yo debería ser malo de verdad y bajarla acá, pero creo que hay películas peores. Así que teniendo todo eso en cuenta, y a pesar de que está muy mal conseguida, y yo creo que es una película muy mediocre, la voy a dejar en un 52%. Yo creo que es una película que se le pueden rescatar los primeros 30 minutos como bastante buenos, y alguna que otra cosa que importa y realmente llama la atención como película, como género, como fantasma y antagonista y monstruo, y a partir de ahí todo mal, hasta la prota, hasta los hijos y todo eso. Seguimos en 2019, que salió
Annabelle 3, amigo. Una trilogía antes que El Conjuro. Y estamos hablando de, ahora sí, una mala película. No tan mala como La Monja todavía, pero sí se queda en alrededor de un 47%. Una mala película que también fui a ver al cine y me aburrió una banda. Acá creo que hay un problema de dirección increíble en la película. No sé si realmente es un problema de dirección, de montaje. Podría ser de ambas cosas porque tenemos en cuenta que el director controla el montaje. Así que acá veo un problema gigante, que es que la película va muy lenta, literalmente. Hay muchos planos largos, hay mucha falta de coherencia entre los planos también. Y están vacíos, no tienen contenido plano, contenido artístico, simbólico, no tienen contenido audiovisual, sino que son estáticos y hay mucho de eso en la película que termina ralentizándola y no se siente como una película que consiga realmente atemorizarte con ansiedad, porque yo te digo, te muestra un plano largo, seco, oscuro, donde hay puro silencio. Y puede ser intrigante, puede ser choqueante o puede ser ansioso, que es lo principal que te puede demostrar este tipo de películas. Ansiedad ante no saber qué va a suceder. ¿Viste cuando escuchas silencio en una película de terror y ya te estás esperando el susto, ya te estás esperando el susto, ya te estás esperando el susto? Y no pasa nada. Pero no pasa nada. Y eso podría llamarse, ok, puede ser interesante. No, en esta película literalmente pasa eso durante 3 o 4, 5, 6, 7 veces. Pasan un montón de veces en la película y no llama la atención. Entonces la película es muy estática, no importa tanto para el fin y al cabo cuando llegamos. Y además está interiorizada en la casa de los Warren. Es como una historia que sobra. Los Warren están metidos acá a la fuerza y nos centramos en la hija y los amigos de la hija de los Warren. Está muy metido a la pinza. Es una película que fue hecha por hacer. Realmente debería rankearla menos a esta película. Pero, ¿sabes qué? Lo voy a hacer, mira. Me acaba de cambiar yo mismo el pensamiento. Yo creo que es peor incluso de lo que creo. Es peor. Vamos a bajarla de un 47 para mí a un 37. Realmente creo que es una muy mala película. Porque es que a mí me aburrió, no me atemorizó. Creo que hay diseños interesantes pero muy inconsecuentes. Los protas son una mierda. Y el set es malísimo, es muy oscuro. No hay dirección, no hay sonido, no hay nada que realmente sea interesante en esta película. Por lo tanto, creo que falla en casi todos los aspectos. A partir de ahí pasamos a 2021, una película que salió en medio de la pandemia o de lo que fue la recuperación de nosotros en la pandemia. Y estamos hablando de El Conjuro 3, El Diablo me obligó a hacerlo, que nombre de puta mierda. Sí, la verdad que fue un nombre malísimo. Y teniendo en cuenta que Annabelle 1 da un 60%, yo creo que esta película no puede ser mucho más que eso. Sí la considero una película bastante mediocre, así que la voy a dejar en un 62%. Le hice un video a esta película que realmente no me parecía la gran cosa y es una oveja negra, porque estamos hablando de una de las mejores películas de terror de la historia, una muy buena secuela, y ahora estamos hablando de una película muy, pero muy mediocre en muchos aspectos, pero termina siendo decente porque te involucra un poco en lo que es el avance de la vida de los Warren, porque tenemos acá por lo menos esa historia constante alrededor de todo el universo, es que los Warren siguen avanzando, envejeciendo, trabajando en su matrimonio. Cada película como que trabajan en su matrimonio y te desarrollan un poco a los personajes de los Warren. Y termina siendo importante eso, al fin y al cabo, para el tipo de películas que son, que involucran mucho el bienestar familiar, la creencia, la esperanza. Ese tipo de cosas siempre están casi en todas estas películas. Y lo malo quizás es que el protagonista, el antagonista y el conflicto es muy tomado de las pinzas también, está muy por la superficie, no hay mucho de lo interesante que era este caso. Y lo malo es porque si la película quisiera contar lo que es este caso en verdad, que es uno de los casos en los que principalmente se usó como excusa frente a un tribunal de la justicia de Estados Unidos, se usó la defensa de el diablo me obligó a hacer ciertas cosas, ¿viste? Como dice en el puto título. Hubo una defensa paranormal o sobre que un demonio o eventos paranormales sucedieron alrededor de una persona como para obligarla a cometer un crimen. Si ustedes ven un documental, si ustedes ven algo al respecto de esta película, sabrán que a partir de acá se empezó a
un poco a discutir la reputación de de los Warren, en especial en 1982, creo que sucede este caso, o 83 en Estados Unidos, y ya empezás yo en particular empecé a investigar más acerca de los Warren y se pierde la magia. Se pierde la magia de lo que es ver esta película y en especial el resto del universo de vuelta. Yo creo que se siente que ya no hay mucho combustible, mucha nafta todavía en el tanque de este universo. Así que creo que este era el indicio de que empezaba el fin, en especial sabiendo lo malo que es el antagonista, porque tenemos un gran actor de antagonista, tenemos una villana quizás bastante mediocre y mala, que al día de hoy no me acuerdo su real motivo, por lo tanto es lo malo de la película. Y tampoco es una película tan atemorizante, ni tan intuitiva, ni para nada que le podés llevar de la mano, ni nada de eso. Yo creo que hay una muy buena propuesta direccional, hay planos interesantes y que te llaman la atención y hay un intento de tratamiento diferente, tanto en montaje y demás. Pero aún así yo creo que la película se queda chata, no hay tanto destacable y para nada memorable. Yo estoy tratando de recordar como escenas claves de la película, en especial las escenas de crimen y asesinato. Y no hay tanto de eso, no se siente como una película realmente que intente impulsar esa narrativa. Así que se queda en un 62% y tampoco es que me desagrade tanto como al nivel de estas tres, por ejemplo. Pero ahora sí, estamos hablando de una película terrible. Vamos a hablar de La Monja 2. La Monja 2 fue la única película desde que voy al cine como de manera más constante, que es desde el 2021 quizás, que voy al cine casi cada mes, por lo menos una vez al mes. Es la única película de todas las que vi en cine que me fui. ¿Sabés lo mala que tenés que ser como para realmente irme del cine? La Monja 2 tiene apenas un 28%. Es una película terrible que no solo no tiene absolutamente nada para siquiera seguir esta historia que ya era un 42%, ahora vamos por una historia de 28% porque no tiene historia, principalmente, no tiene historia. Ya lo que es el villano y el protagonista y la protagonista no funcionan en nada. Literalmente no hay nada que los involucre, los mantenga unidos como para tener una continuidad fílmica y una continuidad cinematográfica. No hay absolutamente nada de eso. Y todo sucede agarrado de las pinzas, otra vez. Hay tantas excusas alrededor de todas estas películas para que sucedan simplemente, para hacerlas, para que la gente vaya y vea, porque son películas exitosas, moderadamente, que todo sucede. Y simplemente no te interesa ya a este punto. Está todo tan mal planteado, está todo tan mal construido y es tan aburrido y tan genérico ya a partir de lo que fue La Llorona, en especial desde La Monja. Acá fue el punto de inflexión en el que esta y esta fueron todas películas bastante genéricas. Estas tres por lo menos incluían un poco de originalidad y salieron casi al mismo tiempo. Hasta te digo que la primera Annabelle tenía un poco más de originalidad que todas estas. Pero aún así, amigo, creo que no se consigue nada con esta película. Está muy agarrada de las pinzas, está muy terriblemente aburrida, está muy genérica. Creo que la trama esa de que estamos yendo de pueblo en pueblo, de país a país, a tratar de perseguir a esta monja y de conseguir este demonio, creo que era esa la historia. Ya ni me la acuerdo, sinceramente. Y perdonen por si sienten que eso no aumenta mi criterio. Eso creo que habla literalmente de lo malo que es el criterio de esta película, que no lo tiene directamente. Por eso la dejo en un 28% y es una terrible, terrible película. Es la única que se queda en F. Por último llegamos al cierre, creo, de todo este universo de películas y es El Conjuro 4, que lamentablemente se queda en una D. Pude ver esta película hace aproximadamente un par de semanas. Ya van a tener este video de esta película para cuando estén viendo esta tier list. Lamentablemente creo que es una película mediocre, porque es una película muy larga, principalmente, una película muy larga, que intenta agarrarse nuevamente de los lazos familiares y lo importante que es la familia para los Warren, y eso se nota desde principio a final, en especial cómo se termina esta película. Obviamente se tenía que terminar con El Conjuro, con la historia de los Warren, y creo que hacen un círculo perfecto, además de desarrollar la historia de la hija.
pero no hay mucho más. Realmente está todo muy por encima. El caso de esta película es un caso realmente muy vago para adaptar. Creo que es lo mismo que estuvimos viendo en la 3 y peor de lo que estuvimos viendo con la 1, porque se podría llamar que es el mismo caso, el mismo tipo de familia, pero el caso no es para nada tan interesante, porque por lo menos la familia de la 1 tenía más personalidad y la habían desarrollado más y se habían tomado más tiempo de tomar hija por hija y saber cómo era cada una, y el padre y la madre, y cuáles son sus pensamientos y cómo reaccionaban a las situaciones que pasaban. En la 4 no pasa eso, y simplemente todos como que se impulsan un poco sobre lo mismo, salvo una hija y quizás salvo la madre. Son cosas como para intentar destacar por demás de las otras películas, pero todo lo demás simplemente sucede. Así que teniendo todo eso en cuenta, que creo que va a ser lo principal que dije sobre el video del Conjuro 4, no tengo mucho más que destacar de esta película, es la que menos voy a hablar porque ya van a tener el video, así que yo la voy a dejar, como dije en el video, en un 55%, una película bastante mediocre. Pero acá está la tier list, gente, ustedes díganme qué opinan respecto a esto. Como dije, una de las mejores películas de la historia del cine, por lo menos es a partir de este universo, y fue la primera, así que o se comienza bien de primeras o se termina muy mal de primeras, qué sé yo. Por lo menos este universo intentó plantear algo diferente, que a medida que fue diferente después fue la causa de que todo se volviera tan genérico. Eso es lo malo. Pero sacando esas malas reseñas, esas malas críticas, creo que es un universo que valió la pena experimentar. Y dentro de todo no es algo tan malo para el cine saber de que estas películas por lo menos fueron planteadas. Y tampoco son tantas, son 10 en 12 años. O sea, no está para nada mal que haya salido una película por año. Por lo menos no fue sobreexplotada como Marvel o DC. Y se intentaron cosas diferentes. Así que teniendo eso en cuenta, muchísimas gracias por ver este video, muchísimas gracias a todos los que comparten, a los que apoyan, se les agradece un montón. Díganme qué otros videos les gustaría ver o qué otros videos les encantaría saber que tengo preparado para Halloween, porque ya tengo casi todo preparado. Pero este video me tomó bastante tiempo, así que muchísimas gracias a todos los que ven. Yo los veo en la siguiente tier list o en el siguiente video. Adiós, gente, los quiero mucho.